RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 30 de septiembre. Perdón, 30 de julio de 2013, disculpen el lapsus. 30 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas desde aquí, desde Radio Red de RCN. Las FARC hacen nuevas exigencias. Ellos tienen imaginación y ellos piden. Y como el presidente Santos está contra la pared y no se puede parar de la mesa y les tiene que soportar cualquier cosa que digan y cualquier proposición que hagan, ahí seguiremos, amarrados a ese carro, a un carro que nos lleva a la perdición. Porque mientras tanto, las cosas en el país se descomponen, no hay gobierno, está todo pendiente de la mesa, de una mesa que no va para ninguna parte. Para ninguna parte va la mesa. Simplemente para que les demos tribuna, para que convertamos en próceres a los peores criminales que se han conocido en la historia de Colombia. Y aquí se acabó la mermelada. Lo dijimos en la hora de la verdad desde hace cuánto tiempo, queridos oyentes. Se le acabó la mermelada al presidente Santos. De tanto gastar, de no saber enfrentar una crisis como la tenía que enfrentar, de no prepararse en la época de las vacas gordas para las vacas flacas, se acabó la mermelada. Y ahora a vender Isagen, que es lo que queda. Dicen que es para construir obras. Mentiras, hay unidad de caja. Es para salir al otro lado con una crisis que tienen. Y la única manera de salir de la crisis y de terminar el gobierno es metiéndose al bolsillo la plata de Isagen. Esa es la verdad. Se les acabó la mermelada y van a vender activos para terminar el gobierno del presidente Santos. El caso de Piedras en el departamento del Tolima. Este es un precedente gravísimo. Unos demagogos en un municipio resuelven que allá no se puede explotar un riquísimo yacimiento de oro, el de la Colosa. Entonces al municipio lo mueven, a la gente la mueven, la convencen, le darán alguito de mermelada y sale y vota diciendo que no quiere mina. No quiere mina, es decir, no quiere futuro. Las explotaciones mineras son peligrosas, claro que lo son, pero son perfectamente manejables. Hay que manejarlas, hay que tratar el medio ambiente, hay que sembrar árboles, hay que cuidar los ríos. Todo eso es posible. Y la Colosa tiene un valor inmenso, gigantesco, en producción para ese municipio y para todo el país. Un problema supremamente serio. Otra pata que le nace al cojo. La excanciller Noemí Sanín renunció a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por el caso de Nicaragua. La suplen con Camilo Reyes. A esa comisión asesora pertenecen por derecho propio los expresidentes de la República. El expresidente Pastrana dijo que se iba porque no aceptaba lo que estaba pasando en la comisión y ahora es Noemí Sanín. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en nueva crisis. El Partido de los Verdes, esa es una nave a la deriva. Entonces, que si quieren a Navarro, que si quieren a Gaviria, pero todos se le apuntan esa a la especie relicta, a ver qué queda de eso, cuáles son los despojos del Partido de los Verdes que se acabó. Navarro Wolf es el exalcalde de Bogotá, que era también parte del Partido Verde. Garzón
el otro exalcalde de Bogotá, todos los exalcaldes de Bogotá eran del Partido Verde. Eso se descompuso, se cayó, se volvió pedazos. Entre el doctor Peñalosa, el doctor Gaviria, todos volvieron pedazos el Partido Verde. Y ahora Simón Gaviria lo quiere, y ahora Navarro lo quiere, ahora todos lo quieren porque es lo que se llama en derecho comercial marítimo una especie relicta. Lo que queda de un naufragio, eso es el Partido Verde. Jimmy Carter vino a Colombia y claro, como era predecible, grandes elogios para el presidente Santos y grandes elogios para el proceso de paz, un proceso de paz que no conoce ni por el forro. Ni por el forro sabe el señor Carter qué es lo que está pasando en Colombia y qué es lo que ha pasado aquí en los últimos 50 años. Pero hay que traerlo, hay que hacer espectáculo. Así como se trajo a Felipe González, como se trajo a Tony Blair, se trajo a Jimmy Carter, a ver si con eso reviven un proceso de paz que está muerto hace muchísimo tiempo. Mejor dicho, que nació muerto. Los conservadores. Los conservadores resuelven que no tendrán candidato a la presidencia de la República y que se quedan con la mermelada. Esos son los parlamentarios. Y el Directorio Nacional Conservador ni suena ni truena, porque no tienen poder político ninguno. Resultado final, no hay partido conservador. Esa va a ser otra especie relicta. Ese va a ser el resultado del Partido Conservador en el gobierno de Santos. En el gobierno del presidente Uribe fueron elemento decisivo, determinante para hacer una grande obra política. En el gobierno del presidente Santos son unos chupadores de mermelada. En eso se convirtieron los conservadores. ¡Qué dolor! Interbolsa. Habla Luis Guillermo Vélez, el superintendente de sociedades. Como está cumpliendo su deber, como va adelante con ese proceso y como tiene contra la pared a los grandes cacaos de Interbolsa, le están cayendo encima al doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera. Nos explicará en qué va ese proceso. Como estará con nosotros también el senador Juan Carlos Vélez, que tiene una condición muy curiosa. Está en un partido y se quiere ir de ese partido, porque ese partido traicionó los postulados para los cuales fue creado. Era el partido de la U, y hasta donde entiendo, Uribe se escribe es con U, y no con S de Santos. Entonces Juan Carlos Vélez dice, déjenme ir. Pues no lo dejan ir. Hablará con nosotros el doctor Juan Carlos Vélez. Una nueva forma de esclavitud se ha creado en Colombia. Los meten entre rejas a los políticos y no se dejan ir de donde están. Otro accidente férreo en Europa deja 35 heridos, 5 de ellos muy graves. 2 trenes chocaron en Suiza. Ayer fueron 60 los muertos en Irak. Están atacando sobre todo regiones de mayoría chiita. Los chiitas son mayoría en Irak, pero los sunitas han sido muy violentos. Los sunitas eran los de Saddam Hussein. Ayer celebró Corea del Norte el Día de la Victoria. 60 años de la Guerra de Corea. ¿Qué quedó de ella? ¿Cuáles fueron los resultados? Una guerra terrible de la llamada Guerra Fría. Para muchos no significa nada, para nosotros significó mucho. Para que hiciera la paz en Corea, fue elegido presidente de los Estados Unidos el antiguo comandante de las fuerzas aliadas en Europa, Dwight Eisenhower. El Cairo y Túnez. Siguen las protestas y la violencia. La situación de Egipto es particularmente grave. Egipto está al borde de una guerra civil de proporciones insospechadas. Jessica López nos hablará de ese tema. Investigan el robo de 136 millones de dólares en joyas en Cannes, el sitio donde se hace uno de los grandes festivales de cine en el mundo. 136 millones de dólares se robaron de una joyería, algo parecido al robo del siglo. En Camboya,
28 años de Hun Sen en el poder. Elecciones y las ganó a su manera. La oposición no reconoce las elecciones. Camboya, que ha sido escenario de terribles conflictos promovidos por el comunismo, ahora tiene un tirano que no se quiere ir y que gana sistemáticamente todas las elecciones. Volvamos a Colombia un momento para decir que hay un comunicado muy preocupante de quienes dicen ser militares del pueblo de Colombia y están convocando a una especie de paro para las 0 horas del día 7 de agosto, el día en que se celebrará la batalla de Boyacá, pero no en Boyacá, sino en Antioquia. Esos caprichos geográficos, políticos e históricos del presidente Santos que le van a costar muy caro. Lo de los militares es gravísimo si es que tiene una fuente seria. De todas maneras están circulando esos anuncios por todos los medios llamados sociales de comunicación. Gustavo Petro en el banquillo. Hay una solicitud para que pierda la investidura por una razón obvia, y es que no puede ir al Congreso de la República el que haya sido sentenciado a una pena privativa de la libertad. Petro fue sentenciado y cumplió la pena, estuvo en la cárcel, delito, porte ilegal de armas. Uno no comprende cómo solamente ahora se trate el tema. Vamos a ver qué se inventa el Consejo de Estado para decir que esa pena privativa de la libertad o no era pena o no era privativa o no era de la libertad. Pero alguna cosa se van a inventar porque el Consejo de Estado no tiene fuerza suficiente, ni tiene valor, no tiene coraje para enfrentar la pérdida de la investidura de Petro. Lo decimos con anticipación. Por tutela sería detenido el ministro de Hacienda. La tutela, hemos dicho, es un invento maldito de la Constitución del 91. Mejor, en la Constitución del 91 fue razonablemente prevista. La Corte Constitucional resolvió que todo se tramitaba por tutela y que el que no cumpla una tutela se va para la cárcel. Ahora es el ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, el que esté amenazado con un carcelazo por no cumplir no sé cuáles decisiones y no girar no sé cuáles cheques a unos funcionarios o a unos servidores públicos. La tutela va a acabar con este país. La última noticia es que Yidis Medina, la famosa Yidis Medina, queda libre. Las noticias, como casi siempre son las noticias periodísticas en materia judicial, son incompletas y maltratadas. Uno no sabe si decretaron la libertad por razones humanitarias o que es la revocatoria de la sentencia por el delito de secuestro y que entonces la consideran inocente. La sentencia ha sido dictada por el Tribunal Superior de Santander y nos parece que Yidis Medina ha sido declarada inocente. No lo podemos asegurar. Las noticias, repetimos, como siempre en estas materias, incompleta, insuficiente para los efectos que queremos, que es informar a todos. Entonces les decimos que Yidis Medina quedará libre, pero no sabemos cuál es la razón de fondo para esa decisión. Y en Hoy en la Historia recordaremos precisamente la guerra olvidada, la guerra de Corea. Hace 60 años terminó. ¿Cómo terminó? ¿Por qué se libró? ¿Qué fue lo que sucedió? La guerra olvidada, la guerra de Corea. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Son las 6:17 de hoy, martes 30 de julio del año 13. Por la pasarela presidencial de la Casa de Nariño desfiló ayer el expresidente Jimmy Carter, por el mismo sitio por donde ha desfilado Felipe, Banqui y Tony. El mismo Carter, el que en compañía de César Gaviria entregó a Venezuela al castrochavismo, cuando hicieron posible la elección del paracaidista Hugo Chávez Frías. Carter, en su presentación en la Casa de Nariño, dijo:
El presidente Santos, que el proceso de diálogo en La Habana, pese a lo difícil, puede ser exitoso. Carter, con su bonomía característica, calificó de valiente y heroico el esfuerzo de Santos por traer la paz a Colombia. Carter fue el presidente de los Estados Unidos en el período 77-81 y no fue reelegido por el pueblo americano, que optó por Ronald Reagan, quien enderezó el rumbo de la nación del 81 al 89, doctor Londoño. Otro más que llega a la pasarela de la Casa de Nariño a decir y a hablar de lo que no sabe. Claro, el presidente Santos los invita y los compromete a que den unas declaraciones que o las dan o se las imaginan, uno no lo sabe, pero en todo caso, en un gesto de cortesía, sí, exacto, son declaraciones favorables al proceso de paz. Entonces Carter dice que ese es un gesto de valor y que seguramente esos gestos de valor producirán resultados. No tiene ni idea quiénes están en La Habana, ni qué es lo que están discutiendo, ni qué es lo que está pasando. No tiene ni idea el pobre presidente Carter, que anda por el mundo porque no ha podido. ¿Por qué no reeligieron a Jimmy Carter en los Estados Unidos? Cuéntenos. Pues porque acabó con los Estados Unidos. Ah, ya, o sea que están aquí los despilfarradores de las naciones en orden. Pues acabó con los Estados Unidos. Es que si no llega Ronald Reagan, los Estados Unidos habían acabado en una situación en la cochina calle. Deplorable. La Unión Soviética desde entonces estaba comiendo el mundo. Claro. La situación de la economía era deplorable. Toda la crisis petrolera, y Jimmy Carter no sabía dónde estaba parado, ni sabía qué hacer, ni sabía cómo gobernar. Los Estados Unidos perdieron todo su prestigio, toda su significación en la humanidad, tanto que fue el tiempo en que Jean-François Revel escribió Cómo terminan las democracias. Claro. Estaba perdida la democracia del mundo. Ah, ya. Perdida. O sea, se entienden los dos perfectamente. Ah, no, perfectamente. Ese es un diálogo tal para cual. Apenas. Tal para cual. Sí. Entonces ahí están muy buenos el uno para el otro. No, pues imagínese, por Dios. Carter también quería hacer la paz con la Unión Soviética y no eran tan malos muchachos y entonces quería conversar y les mandaba saludos. Medio Oriente. Después de cada saludo la Unión Soviética se comía un país distinto. Exacto. Y tenía en sus manos el mundo entero. De manera que el señor Jimmy Carter, que es una persona simpática y querida y de buena voluntad, pero el peor gobernante que han tenido los Estados Unidos en su historia. Habrá que ver cuál es el balance final de Obama, a ver si compite con él. Pero Jimmy Carter es el peor gobernante de los Estados Unidos. María, Dios, entonces lo traen, él tiene una fundación, con esa fundación va y viene, fue con el presidente Gaviria, uno de los que avaló uno de esos referendos que hizo Hugo Chávez en Venezuela, dijo que todo estaba bien cuando se sabía que todo estaba mal. Allá se probó matemáticamente el fraude que cometió Hugo Chávez, pero este par de personajes dijeron que todo estaba bien. No fueron a ver una urna, no fueron a ver un centro de votación, no hicieron nada, dieron declaraciones, salieron corriendo de Venezuela y le dejaron a Venezuela semejante problemita encima. Entonces ahora lo traen aquí a Colombia para que nos ayude a encontrar la paz con las FARC. Era lo que nos faltaba, el señor Jimmy Carter.